Buenos días a todas. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. Hola. No me ha visto. Creo que voy a leer solo ahora. La idea es que las ponentes puedan intervenir unos 20 minutos más o menos y a partir de ahí tengamos una conversación. Yo haré una serie de preguntas, porque soy periodista y es lo que más o menos tengo ahí así como inserto, inoculado, pero también me gustaría ir metiendo un poquito la cuña de etnia o de raza, ¿no? Que, bueno, echad un ojo, ¿no?, a vuestro alrededor. Somos dos personas racializadas aquí en la sala y yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. 3 personas racializadas, estoy viendo ahora, pues esa doble discriminación que muchas veces nos toca vivir. Antes de presentar a las ponentes, quería hablar del cartel, que creo que se está viendo ahora, un poco para que lo entendamos, porque así visto en principio es como qué mono, cuánto color, pero hay más detrás. De entrada, efectivamente, hay un grupo de mujeres, de jóvenes, diversas. Y luego, si nos fijamos en la pantalla que está más cerca de la chica negra, hay una berenjena que está cubriendo un pene, ¿no? Que esta es la típica foto, una amiga la llama fotopene, ¿no? Que te mandan sin venir a cuento. Yo recuerdo que cuando estuve viviendo un año en Guinea Ecuatorial y al regresar, pues todo había cambiado. Allí internet, pues claro, ni se llevaba ni nada, no, la gente no tenía internet en los móviles y conocí a un chico, me pidió una foto y le mandé una foto haciendo así, ¿no? Con una amiga. Y él me mandó una fotopene. Me dijo, ¿esto qué es? Bueno, pues parece ser que es algo que está súper normalizado y ya lo estaba entonces y cada vez más, ¿no? El tiempo pasa y esto se ha convertido en vehículo común de comunicación entre la gente y muchas veces, o la mayor parte de las veces, además, sin ser pedido, ni demandado, ni nada, ¿no? Después vemos el insulto, los 2 insultos más habituales que hay debajo, está encriptado, se están utilizando cifras, pero pone gorda y malfollada. Otra de las, ¿no?, de los insultos más habituales. En el caso de las mujeres racializadas, pues muchas veces a eso se le suma el vete a tu país. Me han dicho tantas veces vete a tu país que al final me voy a acabar yendo, que no sé cuál es mi país, por otro lado, más que España, ¿no? Pero te lo dicen tantas veces que al final es de mira que me voy. Cuidado. Después, a ver, abajo tenemos un ordenador que es la herramienta de trabajo con la que cuentan, la herramienta de trabajo, más bien la herramienta de activismo con la que cuentan muchas mujeres ciberactivistas y que en muchos casos pues está cargada de ese odio que vemos en el demonio, la caca con ojos, ¿no?, el plátano, la serpiente, un canal. Al final acaba por convertirse en una especie de enemigo, ¿no? Cuando ves esa pantalla tan llena de insultos y de agresiones. Y por otro lado separa o empuja más bien con el pie al eterno troll anónimo que se encarga de menospreciarnos, menoscabarnos todo el rato, insultarnos, escudado, cubierto por esa bolsa que le permite ser valiente en las redes, pero que habría que verle pues, en el face to face a ver si esa valentía se mantendría. Y dicho esto, que yo creo que ahora no vemos con otros ojos el cartel, al menos a mí me ha pasado, ¿no?, una vez he empezado a leerlo. Voy a presentar a Irantzu, que la tengo aquí al lado. Irantzu Varela Urrestizala, periodista y militante feminista, no solo se deja caer por las redes sociales, sino que también está detrás de espacios como El Tornillo, yo la he visto ahí millones de veces, o Factoría Lila, y es habitual en tertulias y ponencias donde demuestra su compromiso con el feminismo. Compromiso por el que debe mantener una postura vigilante y de autodefensa, haciendo uso de herramientas como la sátira y el sarcasmo y grandes dosis de paciencia. Y lo leo despacio porque, hija mía, ¿no? Concibe el feminismo como una experiencia de vida y hoy viene a contarnos cómo vive la experiencia de lidiar contra los micro y macromachismos en la red. Interesante lo de micro y macro, ¿no? Que al final lo de micro son flecos de un sistema que es muy grande y que es muy preocupante y que también tenemos que estar muy alertas de esos micro, y lo digo con muchas comillas, para que desaparezcan, vaya. Barbie Japuta dice en su página web que ella no es muchas cosas, pero lo que está claro es lo que sí es, un referente en el ciberactivismo feminista con casi 300.000 personas siguiéndola en las redes sociales. Barbie mantiene su identidad oculta y tiene que lidiar con los no pocos trolls, los señores de la bolsa,
que cada día la atacan por sus opiniones. Desde su columna en eldiario.es se atreve a hablar de violencia de género, desigualdad en la cultura o acoso sexual, entre muchas otras cuestiones. Y decimos se atreve porque hoy más que nunca pensamos que autoproclamarse feminista es un deporte de riesgo. Esto es algo de lo que me gustaría hablar después también, ¿no? De por qué hablamos de sobreexposición y no de exposición a secas, ¿no? ¿Por qué se entiende que manifestarnos tiene que ser un riesgo? ¿O por qué, insisto, hablamos de sobre? Alicia Murillo Ruiz, en su perfil de Twitter, se define como actriz, activista feminista, anarcotrianera y feminazi. Es responsable de los videoartículos del Conejo de Alicia y del Cazador Cazado, donde el humor y la ironía son sus armas de defensa y denuncia frente al heteropatriarcado. Dice de sí misma que o la detestas, te enamora o te irrita. Lo que pensamos es que, desde luego, su trabajo no deja a nadie indiferente. Así que, si les parece, comenzamos. Bueno, aplausos ya sin empezar esta puta. Ya, qué bien. Ay, que tengo que hablar. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es que ricasco. Me hace gracia estar en un encuentro como este porque yo empecé a dar formación con proyectores de transparencias. Algunas os acordaréis de aquellas cosas, ¿no? Que había que apuntar con el boli y estas cosas. Y bueno, pues nunca me hubiera imaginado el continuar participando en un espacio sobre micromachismos en las redes, ¿no? Y mucho menos haber devenido en youtuber y tuitera y estas cosas que yo en esos tiempos no sabía que existían porque todavía no existían. Pero bueno, os agradezco un montón la invitación a la Federación de Mujeres Progresistas y voy a empezar ya un poco así quisquillosa, porque ya comenté con la organización que a mí lo de micromachismos no me gusta, porque me parece pequeño y a mí el machismo me parece una cosa muy grande y por invisible o sutil o naturalizada que la tengamos. Y además les conté también, algún día me va a caer una por esto, pero que el señor que va diciendo por ahí que inventó el término de micromachismos, que es un término de Victoria Sau, por cierto, pues una vez tuve la oportunidad de conocerle y estuvo todo el rato hablando él de sí mismo y ni siquiera se molestó en preguntar quién era la persona que tenía delante, ¿no? Que soy muy interesante, como sabéis. Entonces, bueno, que es un término que se ha generalizado, que no me voy a poner yo a cuestionar los conceptos, porque además creo que es un término que ha sido muy funcional para explicar lo que para mí es mucho más violencia simbólica, pero bueno, tampoco estamos todos los días para hablar de Pierre Bourdieu. Pero bueno, entonces yo voy a tratar de hablar de cómo es mi experiencia como una feminista radical, que se significa como ello, en las redes. Entonces, bueno, yo creo que el feminismo, a mí me gusta diferenciar, no porque me parezca ni mejor ni peor, pero yo tengo muy claro que antes de nada fui militante feminista y luego de militante feminista me pude volver relativamente mediática y de relativamente mediática pasó a youtuber y a tuitera y yo por eso estoy en las redes con un cierto mínimo, nada que ver con otras compañeras, nivel de relevancia, ¿no? Pero yo tengo muy claro que mi activismo, que es una cosa en Euskal Herria no decimos tanto activismo sino militancia, bueno, ya sabéis que tenemos un contexto complicado y a todo le damos 3 vueltas, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero quiero decir que yo era militante feminista en el movimiento feminista, en asambleas, en la calle, en hacer pancartas y en estas cosas y entonces eso empezó primero. Entonces yo llegué a las redes como una feminista que yo por eso también no suelo diferenciar, yo también soy periodista y yo no suelo diferenciar, yo digo que soy periodista y feminista, pero nunca sabría decir ni qué es primero y desde luego no puedo ser lo uno sin lo otro. Yo creo también que el periodismo también es un poco una vocación, últimamente en muy malos momentos, pero yo hago comunicación desde el feminismo, siempre. A veces hay gente que me acusa de que siempre hablo de lo mismo, pero es como, bueno, o no habéis hecho vuestro trabajo. Quiero decir, soy una persona que tú metes Irantxu Varela en Twitter. Os agradezco un montón que hayáis puesto mi segundo apellido porque es complicadito, sobre todo si no eres de vasca, pero en vez de poner Irantxu Varela Urrestizala, la primera entrada es Irantxu Varela Feminazi. Quiero decir que a nada que alguien me invite a un sitio, googlea mi nombre y ya se puede hacer una idea de qué voy a hablar, ¿no? Entonces, por eso yo hablo de comunicación desde el feminismo. Pero creo que hemos podido aprovechar y que hemos sabido aprovechar el feminismo la oportunidad que ha sido Internet y las redes sociales para hacer
activismo o ciberactivismo o para hacer retroalimentarnos, ¿no? El activismo de la calle con el activismo en Internet. Creo que hay muchas mujeres y muchas chavalas y muchas chicas que se han hecho feministas en Twitter o en Facebook, lo cual es algo que nunca nos hubiéramos imaginado, y a mí me gustaría que nos apuntáramos el tanto de que es que estamos haciendo las cosas bastante bien, ¿no? Unos mensajes fáciles de popularizar, sin perder contenido del discurso, echándonos muchas risas, pasándonoslo muy bien, con mucha creatividad, generando un discurso propio, incluso un imaginario y un imaginario visual propio. Entonces a mí me parece que el feminismo ha sabido utilizar muy bien las redes sociales, y que eso es algo que siempre es una ventaja, por mucho que haya veces que te den ganas de irte a vivir a un sitio donde no haya cobertura, que en mi caso sería la única manera de no estar metida en Internet todo el día. Pero bueno. Entonces, bueno, hay una cosa que a mí me parece sobre la experiencia negativa de estar en las redes sociales, que yo también tengo mucha positiva, es decir, te das cuenta de que algo que digas, que esto también te da muchos nervios, pero algo que digas o hagas puede tener mucha relevancia, y que haya mucha gente, a mí me muero de amor cada vez que alguien me dice, sobre todo si es alguien muy joven, que se ha hecho feminista viendo El Tornillo, o que le ha ayudado o que le dice, le pone a su cuñado, ¿no? O sea, gente que te explicita claramente que lo que tú haces cuando te pones delante de la cámara y te preguntas por qué soy así de mamarracha, pues de repente te das cuenta que alguien te dice que le sirve como herramienta, y eso ya vale por todo. Entonces, esa es la positiva, y yo me muero de amor casi todos los días gracias a la gente que me dice esas cosas. Pero luego también hay algo muy, muy negativo, que es lo de los insultos. Yo creo que el tema del anonimato es fundamental, sobre todo cuando el anónimo es quien insulta, ¿no? Es decir, yo ahora lo comentaba con la compañera, que me da envidia Barbie hija puta, porque yo, si pudiera, recuperaría el anonimato. Pero bueno, pues ya entiendo que es tarde para recuperar el anonimato y para intentar tener prestigio algún día y encontrar un trabajo serio donde te googleen o cosas así. Pero bueno. Pero en todo caso, claro, creo que es muy... Y además esto es un trabajo de campo que he hecho yo muy sencillo. A mí nunca nadie por la calle ni en persona me ha dicho en ningún momento nada negativo. Todo ha sido siempre a través de las redes. Y la mayoría de las veces es desde el anonimato, se ponen nombres, se llaman personajes históricos o el capitán no sé qué. Una cosa también que esto se tendrían que mirar un poco, ¿no? Cuando vayan a terapia, si es que algún día van. Y luego la mayoría de las veces son hombres. Entonces, eso el tipo de ataques y de insultos que yo recibo está muy condicionado desde ahí, de que lo hacen desde el anonimato, de que yo no soy anónima y de que ellos son hombres. También le comentaba antes a la compañera, que igual lo habéis leído porque en alguna entrevista lo conté, que cuando yo empecé me propusieron hacer El Tornillo, estaba pensando el nombre y quería hacer un juego de palabras obvio. El tornillo en la tuerca es bastante obvio y muy binario, por cierto. Y a mí se me ocurrió llamarlo La Puerca. En vez de la tuerca, La Puerca. Y una amiga me dijo, Iranchu, cariño, se lo estás poniendo demasiado fácil. Y ahora le agradezco casi todos los días, jo, gracias por aquello. Pero en realidad tampoco sé si hubiera cambiado tanto, porque además antes las compañeras que decían los insultos, los insultos son cero originales y además muy previsibles y muy fáciles de analizar políticamente, porque son fea, bueno, yo ya hice hasta una canción, hay un tornillo en el que hago una canción de Shakira que es fea, gorda, mal follada, feminazi y amargada. Es todo lo que he sido, pues tú me has convertido, ya os imagináis cuál es el tonillo, ¿no? Porque en realidad todos los insultos van a lo mismo. Y yo al principio pensaba que era el insulto fácil, fea, gorda, mal follada, o sea, es como el atacarte desde bueno, lo más obvio, pero en realidad son unos insultos claramente políticos, porque están atacando al mandato de género más activo y más fuerte que tenemos las mujeres hoy en día en nuestro contexto. Quiero decir, hay otras mujeres en otros contextos que tienen otros mandatos de género mucho más graves y con peores consecuencias, pero las mujeres de nuestro contexto hoy en día el mandato de género que tenemos es gustar a todo el mundo, satisfacer a todo el mundo, y para esto hay que ser muy mona, tranquilita, con pinta de satisfactora pero poco sujeta de su propio deseo, y mona sin pasarse. Entonces, claro,
hay un insulto que para mí es muy recurrente y además me hace mucha gracia, que me he reído incluso mucho, que es el de ni con un palo. Yo no te tocaba ni con un palo, a esta ni con un palo. Bueno, a mí me han dicho, puedo decir palabrotas, ¿no? No hay... pero me han dicho, yo no te follaba ni con la polla de otro, pero a ti, ¿quién te va a violar si eres un engendro humano? Es decir, ya no me quieren follar, no me creen ni que me vayan a violar. Es como en el caso de que violable sería algo que queremos conseguir y que tiene que ver con nuestro atractivo. Y en realidad no tiene que ver con mi edad que supera los 40, ni con mi imagen que no es la de la belleza heteronormativa, etcétera, sino que tiene que ver con que ellos creen, están tan convencidos y viven en una cultura que les legitima tanto que ellos creen que a mí me preocupa que me deseen. Lo cual me parece, pero es, o sea, hace gracia, pero en realidad te planteas, no han entendido nada, porque me paso el día explicando el binarismo, el heteropatriarcado, o sea, intento hacer explicaciones de cosas un poco complejas y algunos todavía están creyendo que decirme que no me desean es un insulto. Y claro, obviamente a mí su deseo, su opinión sobre mi aspecto, etcétera, no solo me importa, sino que de alguna manera me tranquiliza, ¿no? Que no ser objeto de su deseo porque voy más segura por la calle, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, también hay, en todo caso, antes las compañeras decíais la importancia del cuerpo. Para mí fue muy importante, cuando empecé a hacer los vídeos sobre todo, yo al principio escribía textos y no los firmaba con Factoría Lila, que es como una identidad colectiva, pero cuando empecé a hacer los vídeos, incluso cuando al principio no ponía mi nombre en los vídeos, me di cuenta que esto de que mi cuerpo es un campo de batalla era verdad, pero no era un cuerpo en abstracto, era mi cuerpo, el de Irantxu, mi lunar de la teta, que tiene muchos fans, mi cara, mi cuerpo, mi yo, de repente me había convertido en un campo de batalla sin darme cuenta al hacer vídeos, ¿no? Y de repente ya no era solo objeto de opinión, sino objeto de amenazas, A mí me mandan muy pocas fotos de pollas, la verdad. Me mandan más insultos, o sea, quiero decir, no sé a qué se da debido, pero bueno, intentos de seducción recibo pocos, pero también. Entonces, pues para mí eso fue muy importante, entender que mi cuerpo, el mío, el que yo siento y en el que yo vivo, se convertía en un campo de batalla, y eso también ha cambiado mucho la manera en la que yo lo percibo para bien, porque a mí esto ya me ha pillado mayor y con la autoestima bastante bien armada, pero a mí esto me pilla con 20 y me hunden en la miseria, vamos. O sea, yo, pues otras mujeres que se exponen mucho y que son muy jóvenes, no tanto por la edad, sino al final en la trayectoria vital te da como una tranquilidad, ¿no? Pues me preocupan bastante, ¿no? Y luego hay dos categorías diferentes de odiadores, que es, al final yo, la máxima exposición que tengo es en La Tuerca, que es un canal para gente de izquierdas, o desde luego hecho con la idea de que sea de izquierdas, por lo tanto podrías esperar que su público fuera mayoritariamente de izquierdas, y los trolls de izquierdas no son mejores ni menos bestias que los de derechas. Lo que ocurre es que me acusan de otras cosas, como por ejemplo de traición, de despistar de la lucha de clases, ¿no? Porque todo el mundo sabe, esto va en grandes comillas, no lo tuiteéis sin comillas, por favor, que la lucha más importante, que te voy a decir, hermana, es la de clase. La de género y la de raza. Eso no Estos existe. son cosas de nosotras, ¿no? Entonces me acusan de despistar de la lucha de clases, de que me paga Soros. Esto es muy recurrente, que me paga Soros, que yo digo, ha perdido mi número de cuenta porque no he recibido nada todavía, de los Illuminati, bueno, todo tipo de teorías, de tal, y de que en el fondo el feminismo es una ideología creada por el capitalismo para desactivar las clases, bueno, cosas muy locas, pero muy recurrentes. Y luego también mucho de eso, de atentar, o sea, mi cuerpo y boyera, y además es muy gracioso porque los insultos sobre el cuerpo van sobre el aspecto, o muy positivo o muy negativo, hay un gran sector que quiere que enseñe las tetas constantemente, pero hay otro que le parece un horror y todos los insultos que os podéis imaginar. Luego de mi sexualidad, es decir, puta y malfollada a la vez, que esto es, ¿no? Complicado. Es como, o no follo, o follo mucho por dinero, boyera también, pero luego me las trago dobladas, o sea, tengo todo tipo de... Ahí escribí un artículo que me pidieron hace
hace tiempo en público que se llama Ahora que soy fea, gorda y malfollada, feminaz y amargada, que ahí puse una selección, que tampoco me la ocurre mucho, así rápida, de los que me encontraba, y luego, claro, leerlos todos juntos había mucho que le impresionaban, pero a mí me han dejado de impresionar, la verdad. O sea, he perdido un poco la capacidad de que me impresionen. Pero vamos, que entre los de izquierdas también hay estos, o sea, mi sexualidad y mi cuerpo. Lo que ocurre que los de derechas directamente no me acusan de traición, sino que les doy asco. Además, soy vasca, soy de una ideología de izquierdas, independentista vasca, y además lo hago público. O sea, soy un cuadro importante y les toco. Además, soy boyera, pero eso la mayoría no se entera, porque como tengo el pelo largo y me pinto los labios, esto les despista mucho. Es una cosa. Entonces, yo entiendo que como sujeta de su asco soy un chollo, pero en realidad hay muchas veces que me planteo que, ostras, esto todo es por defender una ideología que plantea que las mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. O sea, todo esto es que yo en el tornillo me disfrazo con barba, hago no sé qué, o sea, me burlo desde muchas abstracciones, pero atacar directamente, ahora estoy pensando a nadie, no, pero a algún Risto Mejide o algo así ya me he metido, pero quiero decir que todo esto que yo tengo asumido como normal, que me he dado cuenta que asumo que forma parte de mi actividad, en realidad no tenía que serlo para nada, porque solo estoy tratando de contar de una manera pedagógica y divertida unos planteamientos que esperan que las mujeres seamos personas. Entonces, el asumir esto a mí no me parece nada micro, me parece que vivo, como todas vosotras, y supongo que además también la percibís, en una sociedad que ejerce la violencia política contra nosotras de manera diaria, hasta tal punto que la hemos naturalizado, que nosotras nos hemos acostumbrado a vivir la violencia, que los hombres, por ejemplo, si vivieran estos ataques cada día, o las mujeres de derechas monísimas de pelo planchado, cuando les desean una violación múltiple, se monta un gran pollo, y sin embargo a las que no respondemos a los mandatos ni del heteropatriarcado ni del capitalismo nos pasa cada día y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un trabajo nosotras de sobrevivir a esto y de no dejarnos amedrentar por esto, pero de no naturalizarlo, porque no hay poder más perverso que el que hace parecer la desigualdad y la violencia el estado natural de las cosas. Entonces, bueno, pues por todo esto yo prefiero que lo llamemos violencia simbólica o violencia heteropatriarcal o como queráis, pero no quiero llamarlo micromachismo, porque el efecto es muy macro, porque me afecta a mí, pero nos afecta a todas. Muy bien. Dejamos para las preguntas. Perfecto. Esto, ¿no? Me quedo con algunas cosillas, como el paso del feminismo offline o mantener el feminismo offline, pero además conquistar el feminismo online. Formación, guía, dar herramientas para otras personas, el hecho de que mucha gente no haya entendido nada, que también a veces es la trampa de los 140 caracteres, ¿no? Y hasta qué punto retuitear es sinónimo de lectura o de comprensión, que a veces puede llegar a ser peligroso. Y me gusta mucho lo de sobrevivir, no naturalizar y transformar micromachismos por violencia simbólica, ¿no? Me parece bien. Continuemos. Pues vamos entonces con Alicia Murillo Ruiz. Pues nada, un beso a todas las que estáis ahí. Es como siempre un poco raro hacer las conferencias online. Un beso de Cachu. Quilla, que te mandé el otro día un WhatsApp y no me ha contestado. Hablando de redes sociales. Bueno, nada, decir gracias, por supuesto, a la Federación de Mujeres Progresistas por contar conmigo. También quería, como ha dicho mi compañera, hacer mención del término micromachismo, que también estoy de acuerdo con ella en que habría que ya abolirlo. Tenemos, es verdad que las feministas tenemos un problema con las palabras, que como que le damos mucha importancia al lenguaje, somos muy pesadas, pero vamos a seguir siéndolo. Este término de micromachista es un término que nos lo han colado. No me parece bien que se use y lo tengo que decir. Bueno, dicho esto, pasamos ahora a las redes sociales.
Yo tengo un trabajo hecho a través de, que empezó con mi blog, después un videoblog. Voy a poneros un poquito en contexto porque no sé cuántas de vosotras me conocéis y conocéis mi trabajo. Me voy a quitar los cascos porque me escucho en eco. Entonces, si queréis hacerme una pregunta, haced así, ¿vale? Vale, lo que decía era que mi trabajo empieza con un blog normal y corriente, luego pasa a un trabajo de videoblog, ¿vale? Con un trabajo que se llama El Cazador Cazado, que lo que pretendía ahí era un poco denunciar el acoso sexual callejero. No sé cuántas de vosotras conocéis este videoblog. ¿Me podéis levantar la mano las que hayáis visto algún vídeo del Cazador Cazado? Vale, como veo que no todo el mundo, voy a explicar un poquito. El Cazador Cazado consistía en que yo iba por la calle con mi móvil, un móvil muy cutre, por cierto. Quiero decir que no hacen falta grandes tecnologías para trabajar en redes sociales el feminismo. Y entonces cuando un señor me acosaba sexualmente por la calle, es decir, cuando me hacía eso que ellos llaman piropo, ¿vale? Cuando me hacía un piropo o me acosaba de alguna forma, yo le hacía una entrevista que grababa con mi móvil. Entonces, en esta entrevista pues, le preguntaba cosas como: ¿a ti te gustaría que esto que tú acabas de decirme se lo hicieran a tu hija o a tu mujer? ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? ¿Piensas que has podido incomodarme con esto que me has dicho? ¿Tú se lo habrías dicho igual a un señor o me lo dices a mí porque soy mujer? En fin, una serie de preguntas muy, muy, muy básicas, ¿no? Yo grababa esta entrevista y después la colgaba en las redes sociales. Yo pensaba que esto lo iban a ver mis amigas y mi familia, y que nos íbamos a echar una risa y que iba a ser un poco pues, para que en mi barrio dejaran estos señores de molestarme, pero es que resulta que en Internet esto no ocurre. Cuando tú cuelgas algo, sobre todo si lo cuelgas en un idioma como es el español, que se habla en medio mundo, porque a lo mejor, no sé, si lo cuelgas en griego tiene menos difusión, pero si lo cuelgas en español, como hay prácticamente un medio continente que lo habla, pues como que se difundió como la pólvora y la cosa se me fue un poco de las manos porque yo realmente era muy nueva en esto de Internet, como en realidad somos todas las personas que estamos en Internet, porque esto es un medio muy nuevo. Entonces lo que ocurrió es que para lo bueno y para lo malo esto se difundió muchísimo. Los vídeos llegaron a un foro que se llama Foro Coches, es un foro en el que se habla de todo menos de coches, ¿vale? Es un foro donde se reúnen muchísima gente de ideología fascista, aunque no solo, también hay uno de izquierda, y desde ahí se organizaron para denunciar los vídeos estos en YouTube y a partir de ahí hacer una campaña de acoso y derribo contra mis personas. ¿Qué ocurre? Bueno, pusieron mi número de teléfono, pusieron mi dirección postal, recibí amenazas de todo tipo de muerte. Compañeras que habían recibido, de las que yo había recibido apoyo, también recibieron amenazas de muerte. Y la cosa, bueno, pues yo tengo que reconocer que el primer día me asusté. Lo que ocurre es que también después, igual que Internet te parece que es una cosa muy nueva y no consigue entenderla y te coge todo de repente, pero también es verdad que se aprende muy rápido, ¿no? Es como que todo en las redes sociales va muy rápido. Y yo enseguida me di cuenta, también fijándome en la experiencia de compañeras que ya llevamos años que estoy trabajando en redes, que si alguien quiere matar, no lo va a decir por Twitter, ¿vale? También me di cuenta de que en Internet eso no justifica el hecho de que, bueno, que si te llaman gorda, puta, malfollada y todos estos insultos que ha estado comentando la compañera, ya de por sí eso es una agresión. O sea, yo no tengo por qué aguantar eso. Eso está claro. Pero quiero decir, vamos también a situarnos en donde estamos, porque realmente si alguien te quiere matar no te lo va a decir por Twitter. Yo recibo muchas amenazas de todo tipo y ya llegó un momento en que he intentado como decir, vamos a ver, por una cuestión de estadística tengo muchas más posibilidades de que me mate el señor con el que duermo todos los días, que es mi marido, ¿no? Mueren muchas más mujeres a manos de su marido que a manos de un Twitter. Esto es así. Entonces yo voy a estar tranqui, voy a seguir haciendo mi trabajo y estos troles vamos a ver cómo podemos sacar uso de ellos. Entonces, ¿qué hago ahora? Yo ya he pasado
a utilizarlo. Entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, cuando tengo un proyecto al que quiero darle publicidad, pues tengo mis tuiteros haters, se llaman haters en inglés, son los que odian, ¿no? Mis tuiteros que me odian, a los que yo etiqueto y le digo, fulanito, tiene que ser siempre tuiteros que tengan más seguidores que tú, porque si no, al final le estás haciendo tu propaganda a ellos, ¿no? Entonces tú le dices, tengo un taller en Logroño, ¿vale? ¿Qué te parece? Hija de puta, cabrona, te vamos a votar. Y ahora retweet, ¿qué hago? Este señor me está haciendo una propaganda estupenda. Fijaros hasta dónde llega el asunto, que llegó un momento en que había, bueno, de hecho, muchas veces Alicia Murillo gira, por ejemplo, noviembre de 2017 y muchas veces sale Foro Coche directamente. Ellos publican ya mis fechas allí. Y las mujeres muchas veces, como es un foro que tiene tantos seguidores, el foro con más seguidores en habla hispana, ¿vale? Usuarios de habla hispana. Y pues claro, está muy bien situado en Google, mucho mejor que mi página, por ejemplo. Entonces muchas veces pones Juan Alicia Murillo Ruiz y las mujeres pueden ir cómodamente a informarse sobre mis actividades entrando en Foro Coche, ¿vale? O sea, son una agencia de publicidad estupenda, baratísima, y que, bueno, pues que me hacen muchos favores. Yo le debo muchísimo a Foro Coche. Esto no está pagado, estos muchachos trabajan por mí. Y bueno, esto por un lado. Por otro lado, también quería hacer un poco hincapié en el asunto del que estábamos hablando antes. La compañera primera, Yolanda, me quería recoger un poco algo que ha dicho ella acerca de... Me ha gustado muchísimo la visión de no culpabilizar a las mujeres por colgar fotos desnudas. Y sí culpabilizar, o sea, responsabilizar, no culpabilizar a los hombres por el uso que se hace de deshonesto de esas fotografías. Estoy muy de acuerdo con esta historia. Me parece que también, si queremos entender qué es lo que le pasa a la gente joven con las redes sociales, quizás una de las cosas que debemos hacer es dejar de hablar de estas personas en tercera persona. Me cuesta mucho trabajo, me dedico en parte a la educación, y me cuesta mucho trabajo hablar de educación en tercera persona. Creo que la única manera en que podemos hablar de educación es siempre en primera persona, porque creo que el educador más importante somos nosotras mismas y las personas jóvenes no son menos, ¿vale? Entonces me parece muy bonito que hayan ido a preguntar a estas personas, que hayan hecho un trabajo de campo interesándose directamente en ellas, ¿no? A ver, después del caso, empecé a trabajar en Pícara Magazine, ¿vale? No sé cuánto tiempo. Estoy un poco aquí como con mucha prisa porque no sé cuánto tiempo me queda. Te quedan unos 10 minutos más o menos. Recabar un poco de varias de mis conferencias, porque varias de las temáticas de varias de mis conferencias entrarían perfectamente en esta jornada. No, sí, es verdad, cierto. Tengo que hacer así, había dicho. ¿Vale? Te quedan unos 10 minutos más o menos. Ambos videoblogs fueron contemporáneos, pero por muy... Sí. Fue durante 5 temporadas en Pícara Magazine, trabajando felizmente con El Conejo de Alicia, donde, bueno, pues lo que hacía allí era un poco, desde el humor, desde el sarcasmo, desde la ironía, contar mi vida como feminista. Hay quien ha dicho que han sido unas intervenciones, El Conejo de Alicia, muy didácticas. En realidad, no era mi intención, ni tampoco en el No, no va a ver. Un momentito, a ver. Eso no se ve nada. Que te quedan unos 10 minutos. Unos 10 minutos. Estaba haciendo lo de los brazos, pero no funciona. Vale. Vale, nos decía que mis intervenciones en Internet nunca son con un carácter didáctico. Yo no pretendo, y esto de verdad lo prometo, no intento nunca enseñar a nadie nada. Lo único que pretendo es que la experiencia en Internet me resulte algo catártica, que resulte a mí formativa. Intento canalizar la ira a través del humor y a través de la comunicación. Yo intento comunicarme. Y si en ese proceso de comunicación alguien aprende algo, yo estoy contentísima de que eso ocurra. Pero no quiero ponerme en la posición de maestra de nada. No, nada del trabajo que yo hago, nada de los artículos que escribo, lo hago por intentar enseñar nada desde las redes sociales. De hecho,
Aquí me gusta nombrar a Hannah Arendt porque ella cuando hablaba de esto también lo decía, ¿no? Que el proceso de escritura para ella era el último proceso del pensamiento. Era un momento en el que ella ordenaba todo lo que había pensado y de alguna manera también lo tenía catalogado, registrado, porque ella decía, yo tengo memoria para acordarme de todo lo que pienso durante el día. Un poco, para mí, el trabajo que hago en las redes sociales va por ahí. El hecho de ordenar mi pensamiento, llegar a un momento en el que todo esto que me preocupa, todo esto que me ocupa la mente durante el día, que me hace llegar, que me pasa como emociones duras, ¿no? Me gusta al final transformarlas en humor y transformarlas en artículos de política porque es una manera de ordenarme emocionalmente e intelectualmente. Esto, como digo, en ningún momento quiero hacerlo desde ningún estrado. Y esto es un problema porque en las redes sociales el prestigio, lo que estaba hablando de la compañera, ¿no? Este rollo de la... se hablaba de los adolescentes, de las adolescentes como si quisieran tener un estatus social al que se puede llegar a través de las redes sociales. Yo me pregunto, ¿es que es la edad adulta, no? Porque yo lo todos los días con personas de mi edad. Yo tengo 42 años, con personas de mi edad y más adultas que buscan el prestigio en las redes sociales. O sea, ¿por qué no creemos que en la adolescencia eso pasa y en la edad adulta no pasa? De hecho, yo conozco a adolescentes, a menores de edad que no tienen esos problemas de ego y gente en la edad adulta que sí los tiene. O sea, no creo que sea una cosa específica de la adolescencia. Desgraciadamente, esto es algo de lo que adolecemos prácticamente la mayoría de las personas durante toda la vida, que nos lleva a minarnos la autoestima durante todo el tiempo. Y ahora con las redes sociales todavía más. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, que incluyen las redes sociales, son un bombardeo continuo de información que nos hace estar siempre fuera de nosotras mismas. No sé si me estoy explicando, esto es un poco filosófico, espiritual, pero es muy sencillo. Si yo salgo a la calle y tengo bombardeo mediático de un anuncio así de grande de una señora en bikini, bombardeo mediático desde la radio, de toda la información que me llega desde Bélgica y de Puigdemont, si yo llego aquí y ahora tengo también el Skype, tengo toda esta información, el WhatsApp que no me ha contestado la hecho todavía, ¿sabe? Todo esto que nos llega, llega un momento en que ya yo no sé quién soy, no me estoy preguntando qué estoy sintiendo, no me estoy preguntando lo más importante, ¿cómo estás por la mañana? O la persona con la que me encuentro delante del espejo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? No. Estamos todo el rato intentando canalizar el exceso de comunicación, el exceso de información que nos llega en forma de mensajes de WhatsApp que tenemos que responder, emails que tenemos que responder, publicidad que nos llega de manera, incluso aunque configures tu mail, aunque configures tu dispositivo móvil, es demasiada información y todo esto nos hace llegar a un espacio en el que no estamos conectadas con nuestras emociones. Ninguna de las personas que están en esta sociedad. Habrá quien más, habrá quien menos, pero la lucha, yo creo, que tenemos hoy realmente es la de volver a conectar con nosotras mismas ahora que tenemos todo este exceso de comunicación externo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno se mete en una red social, de pronto la gente te empieza a seguir y tú te lo crees. Tú te crees que eres alguien. ¡Ah, Dios mío! Es que soy tan ingeniosa que la gente se ríe de las cosas que digo, ¿sabes? Y entonces se convierte, si no estás muy atenta, te puedes llegar a creer lo que te dicen las redes sociales. Tanto que eres una sacerdotisa del saber, como que eres una malfollá, ¿sabes? Y empiezas a tener una dependencia de la opinión que las personas tienen de ti. Esto hay que pararlo. En mayor o menor medida. Las que tenemos unos cuantos de decenas de miles de seguidores, pues a lo mejor estamos más expuestos y tenemos un problema ahí más grande, pero de todas maneras da igual, porque en realidad yo creo que ese problema está aquí, no en el número de seguidores que tengas en Twitter.
Vale, otra cosa que no quiero dejar de decir antes de que se me termine el tiempo es hablar de la brecha digital. No sé si he estado casi todo el tiempo pendiente, pero no sé si me ha escapado algo y si alguien ya lo ha planteado. La brecha digital es esa discriminación que surge en las redes sociales como en cualquier otro espacio social. Las personas que más acceso y mejor acceso tienen a las redes sociales son varones blancos, heterosexuales, de clase media, con estudios superiores, que viven en países mal llamados desarrollados. ¿Vale? ¿Esto por qué ocurre? Por ejemplo, porque para acceder a las redes sociales tienes que tener tiempo, y si no te dedicas a los cuidados, o descuidas los cuidados, tienen tiempo. ¿Quiénes se dedican a los cuidados de la sociedad? Las mujeres. ¿Vosotros creéis que entre el tiempo que tienes de poner 3 lavadoras, llevar a los niños al colegio, preparar la cena porque esta noche no queremos coger congelado, tú tienes tiempo de meterte en el Twitter y a llamar a un señor mal follado? Ellos sí tienen tiempo. ¿Por qué? Porque pasan a los hijos. Esto para empezar. Después hay un estudio que yo ahora mismo no me acuerdo, podría buscar si queréis, que habla de en qué momento, aparte del tiempo, el factor dinero. Ellos ganan más que nosotros, tienen mejores medios, tienen mejores ordenadores, mejores conexiones ADSL, y esto también por países. En Marruecos no tienen las conexiones que tenemos nosotras aquí. Entonces, una mujer marroquí va a tener mucho peor acceso a las redes sociales que nosotras. Incluso aquí dentro de nuestro territorio nacional, las mujeres migrantes tienen menos medios económicos y por tanto van a tener menos acceso. Por ejemplo, en casos como el de las nuevas políticas en las que se quiere hacer una votación un poquito más democrática. ¿Sí me estáis diciendo algo? Un minutín. Que me queda un minuto, vale. Eso bueno, pues resumiendo, quiero poner un ejemplo. ¿Os acordáis de que en las últimas elecciones hubo partidos políticos que optaron por una votación a través de Internet, ¿no? Que las primarias se hicieran a través de Internet, diciendo que eran más demócratas y más participativas. ¿Os acordáis de cuáles eran los requisitos para participar en esas votaciones? Os lo digo, era tener un DNI, tener una conexión ADSL y un ordenador. Es que hay muchas personas que no tienen ninguna de las 3 cosas. Y además, o si las tienen, no saben utilizarlas. Entonces, la brecha de género, la brecha de clase, la brecha de raza en Internet existe. Recapitulo un poco, lo tengo todo apuntado para que después podamos hablar. Ella hablaba de, por tranquilidad mental, relativizar alguna de las amenazas, por tranquilidad mental, lo cual no significa que esas amenazas no sean importantes, ¿no? Del aprendizaje de Internet, de cómo podemos aprender rápidamente e incluso instrumentalizar a los trolls y a los forococheros. También me parece muy interesante lo que ha comentado con respecto a la tranquilidad de la izquierda, ¿no? Que muchas veces se creen que tienen hechos los deberes por el hecho de tener una ideología de izquierdas, ¿no? Como si no pudieran ser racistas o machistas, cuando eso todas sabemos aquí que no es verdad. Hablaba también de tener en cuenta a las jóvenes, de cómo todas las voces cuentan y que además ellas tienen un contacto pues desde que son súper chiquititas con las redes sociales, mientras que nosotras hemos tenido que aprenderlo, ¿no? Ellas directamente lo han absorbido, lo han inoculado. Hablaba también de la desinformación por sobreinformación. Efectivamente, estamos completamente bombardeadas en la actualidad y a veces podemos acabar perdiéndonos. De la dependencia de la opinión de los demás, del peligro, ¿no? Que eso supone al final. Y de quién puede ser troll, de esas intersecciones, de nuevo, entre clase, género, etcétera. Y hablaba también de que Iranchu tiene que responder a su WhatsApp, ¿no? Que esto no se nos olvide. Sí, por favor. Es que os voy a contar el WhatsApp, que no se lo he respondido porque iba en el coche a una charla a Iruña y luego se me ha complicado el fin de semana, pero es porque ya hay trolls que no solo te insultan, ya Alicia, otra persona y yo, un tipo al que no vamos a dar publicidad, nos ha puesto una demanda conjunta por injurias y calumnias, un tío que yo no sabía ni, vamos, o sea, bueno, quiero decir, empieza a haber una ofensiva que ya no solo te insultan, o sea,
te denuncian y luego el otro día también me enteré que hay una chica que ha denunciado a un hombre por agresión y él le ha puesto una contradenuncia y como prueba de que es una feminista radical, lo cual parece que es malo, me ha mencionado a mí y a otra compañera, o sea, que esto es una cosa que da mucho miedo. Entonces, quiero decir que esto ya no es solo que nos insultan, o sea, lo de que es una guerra no va en broma. Entonces, pues eran unos temas de, oye, ¿qué ha pasado con lo nuestro? Que nos veíamos ya yendo a la cárcel, en plan... yo tengo muy pocas ganas de ser una heroína y por eso de eso era el WhatsApp, ya le voy a contestar. Y bueno, vamos con Barbie Japute y como digo, a continuación ya podrían empezar las preguntas, ¿de acuerdo? Vale, pues nada, para las chicas, las compañeras que no me conozcan, pues soy Barbie Japute y escribo en eldiario.es, en Pícara y en alguna otra colaboración. Como por ejemplo tengo una sección de feminista en la radio, en Carne Cruda, y todo esto empezó porque me aburría en mi casa y me creé un blog, ¿vale? Entonces a raíz de ahí pues se fueron sucediendo un montón de... primero hubo mucho tráfico en el blog, luego me hice Twitter y a raíz de ahí Ignacia Escolar contactó conmigo para que escribiera en el diario, a raíz de ahí me vio más gente, bueno, y al final pues esta es la situación, ¿no? Y coincido mucho con la compañera, con Iranchu, porque ha dicho una cosa muy interesante y es que... Justo. Sí. ¿Hola? Nos hemos quedado en que la compañera Iranchu decía una cosa muy interesante. ¿Hola, me oís? Sí. ¿Qué decía? Decía que, bueno, pues más o menos eso fue lo que pasó con... y eso es lo que hago ahora mismo, ¿no? Perdón, te habías quedado en que la compañera Irache decía algo muy interesante, supongo que relacionado con la ponencia anterior. Sobre el término micromachismo, que bueno, yo creo que al principio como que tuvo una función, ¿no? Que es la de pues crear curiosidad, ¿no? En mucha gente sobre la palabra, ya la verdad es que es graciosilla, parece, pero sí que es verdad que creo que ya ha llegado un punto en el que hace tiempo que se viene tergiversando la palabra y cualquier cosa, por grave que sea, ya parece que es micromachismo, ¿no? Yo he llegado a leer acoso sexual, no sé dónde, micromachismo. No, o sea, ya se ha desvirtuado la palabra y además creo que ya una vez tenemos en el feminismo un discurso mucho más avanzado, lo del micromachismo creo que puede llegar a confundir a mucha gente, ¿no? Y lo que dice ella, que no hay nada micro, no hay nada micro porque precisamente la violencia simbólica, que es muchas veces a la que se le achacaba el nombre de micromachismo, es la que sustenta los feminicidios luego, ¿no? Entonces, da igual, por muy simbólica, muy sutil que sea, está sustentando un sistema que nos acaba violando, matando, agrediendo, etcétera. Entonces, sí, yo creo que deberíamos dejar de usar esta palabra. No sé si me oís bien, porque yo oigo un eco. Sí, te oímos bien. Vale. Y bueno, no sé qué más, aparte de lo de micromachismo, si queréis hablamos de acoso en las redes, que tengo un máster. Y bueno, básicamente, y mira que se lo hemos puesto fácil con el tema de los insultos para que realmente los insultos nos afecten, ¿no? Porque Alicia Murillo, por ejemplo, tiene un vídeo sobre ayuda al machirulo a insultar, ¿no? Con insultos que de verdad nos vayan a doler. Porque de bollera, cuando las bolleras, como dice Mariana Pichot, son las presidentas del feminismo, porque no se calientan con el enemigo, que la vi el otro día en su espectáculo y lo dijo tal cual, digo, es que es verdad. Entonces, llamarnos bolleras, llamarnos gordas, cuando precisamente estamos como súper ajenas, ¿no? A esto de... Hemos estado seguramente todas dentro del papel de intentar encajar dentro de los cánones de belleza de esta sociedad, de este siglo en concreto,
pero precisamente el feminismo es desprenderte y desaprender muchas cosas, ¿no? Y empezar a aceptar tu cuerpo tal como sea. Entonces esto de llamarte gorda, bollera, fea, que es como fea, es como el insulto máximo, ¿no? Como eres mujer y eres fea, entonces estás acabadísima. Pues es triste porque te das cuenta de que no han entendido nada. Y bueno, Alicia Morillo tiene un vídeo que yo aconsejo que veáis, donde instruye al machirulado a insultarnos bien, para fomentar, ¿no? Pues con cosas tipo aprovechas que tu físico encaja en la heteronorma para poder acceder a curros, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero sí que es bastante, o sea, que dice cosas que si nos empezaran a decir los machirulos, realmente ya ahí empezaríamos a ponernos nerviosas, ¿no? Pero es que no lo entienden, ¿sabes? Entonces, están muy lejos. Para cuando lleguen a entender eso, pues ya se habrían hecho medio aliados y es que ya no tendrían ganas de insultarnos, ¿no? Pero más allá de los insultos, también está lo de las amenazas. Estoy de acuerdo también con Alicia Murillo cuando dice que el que te va a matar no te lo dice por Twitter. Es verdad esto y creo que el problema realmente son los otros, pues eso, los sutiles, los que están callados, los que están llenos de iras diciendo barbaridades en forocoches, etcétera. Creo que el que va y te lo dice solamente quiere asustarte, ¿no? Pero no creo que esos en concreto vayan más allá. El problema es que los otros existen también, ¿no? Y además no hace falta ya que vayan a matarte, quiero decir. El anonimato a mí me asegura el poder estar, por ejemplo, una cosa, no os oigo nada. Si vosotras me queréis decir algo, no sé cómo La idea es voy a llegar a oíros. ¿Me oyes? ¿No me oyes? Ah, vale. Estabas hablando como loca, ¿no? ¿Me oyes? Sí, os oigo, ahora sí. Vale. Sí, te estamos escuchando perfectamente. Me habían desconectado el micro, pero o sea, la idea es eso, dejarte hablar esos 20 minutos Vale, o el perfecto. tiempo que quieras y luego ya Vale, te pues si preguntarán. queréis quitar el micro y cuando me queréis hablar lo ponéis. ¿Perdón? Si queréis podéis quitar el micro y cuando me vayáis a hablar lo ponéis de nuevo. Eso es, sí. Vale, genial. Y bueno, pues esto, ¿no? Que comentaba sobre forocoches, que realmente tampoco hace falta que te vayan a matar, ¿no? Porque realmente es complicado, o sea, tienes que ir por la calle, te tienes que encontrar al asesino, te tiene que encontrar el momento para matarte, o sea, me parece bastante rocambolesco, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que con el anonimato, y entiendo perfectamente a Eranchu cuando dice, si yo pudiera volver atrás me haría anónima, que es el estar simplemente sentado en una terraza con tu padre, por ejemplo, y que pasen pues dos machirulos y te griten feminazi, ¿no? Por ejemplo, eso es una cosa que no se puede, yo creo que ni denunciar, ¿no? Y tampoco creo que merezca la pena. Pero ya te has llevado el disgusto, ¿no? Ya te has llevado, ya han violentado a tu padre, ya te han violentado a ti, ya ha sido una agresión, ¿no? En cierta forma. Y si yo mantengo el anonimato precisamente, bueno, al principio lo del anonimato no era ni mucho menos por este tema, sino porque yo pues era azafata y criticaba mucho al mundo de la aviación y bueno, no quería que mis jefes me echaran, ¿vale? Entonces, en un principio fue por un tema laboral. Luego ya, pues empecé a tener conciencia feminista. En todos mis artículos fui incluyendo la perspectiva de género, ¿no? Hasta el día de hoy, que ya prácticamente escribo sobre feminismo. Y bueno, la verdad es que empecé siendo anónima por unos motivos, ahora soy anónima por otros, y no veo la necesidad. Mucha gente me dice, es que no das la cara, es que... Bueno, casi siempre más chirulos, ¿no? También. Pero es como, ¿tú quieres que yo dé la cara para que me la puedas partir? O para poder decir, poder dar vía de escape a toda la ira que tienes, ¿no? Pues valorando mi físico, valorando mi forma de hablar, sería darle un gustazo, ¿sabes? Y además me parece innecesario cuando perfectamente puedo escribir, que ahí sí que ya se puede, en un texto tú puedes rebatir todo lo que tú quieras, ¿no? No hace falta
saber quién es la cara que está detrás de ese texto, ¿no? Porque si no van a ser falacias ad hominem, ¿no? ¿Tú qué vas a decir con ese pelo o con esa cara o con ese, ¿no? Que da igual luego como seas, ya puedas encajar perfectamente dentro de los cánones o no, que van a tirar siempre por lo mismo, ¿no? O por sexualizarte o por decirte, pues, etcétera, lo que ya todas sabemos, ¿no? Entonces, lo del anonimato es que no veo necesidad de salir. A lo mejor algún día salgo, porque, no sé, pues porque la verdad es que el anonimato también es un poco coñazo. Hoy, por ejemplo, podría estar con vosotras ahí y darle un abracito a Iranchu y a las compañeras, y eso me lo pierdo. Hay muchas otras cosas donde no puedo ir, trabajos que me salen que no puedo hacer. Pero bueno, por ahora me compensa el hecho de estar tranquila, no sé, de saber que voy a estar sentada en una terraza y no va a venir ningún machirulo a decirme alguna barbaridad. Pero bueno, no descarto, la verdad, no descarto salir del anonimato y bueno, yo qué sé, que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, yo creo que he hablado bastante ya, ¿no? ¿O me queréis callar o...? Bueno, está bien, hasta cuando tú quieras, vaya, todavía quedaban unos minutejos. Pues, Vale. ¿quieres continuar o...? Te iba a decir que he hablado bueno, me he presentado, he hablado de lo de micromachismo, lo del acoso en las redes, y no sé si me dejo algo. No, en realidad cada cual habla un poco de sus experiencias y de lo que quiera aportar un poco aquí a la charla, a la conversación, que es lo que es al final. Vale, pues no sé si queréis que siga andando en lo del acoso. Yo puedo recapitular un poco, ¿no? Nos has hablado un poco de los sutiles, de aquellos que están en las redes sociales y que no se manifiestan, que no están amenazando y que sin embargo pueden llegar a ser más peligrosos. Has hablado también de que esto me parece muy interesante, de cómo el anonimato te evita disgustos a ti, pero también a tu entorno, ¿no? Sí. Que de esto no se ha hablado antes. Y también, y esto, claro, lo digo como periodista que trabaja en televisión, ¿no? De cómo hablar de igualdad puede perjudicar tu empleo. Que es que eso es tremendo, ¿no? Sí. Yo lo digo si yo un día, por ejemplo, salgo del anonimato, ¿sí? Y ya se relaciona a los artículos de Barbie Japuta con mi persona, ¿no? Imaginaos las entrevistas de trabajo que yo tendré. Claro. Teniendo en cuenta que la mayoría de directivos de las, pues eso, de las juntas directivas, de los que toman las decisiones en las empresas, etcétera, son hombres, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que me iría muy mal en las entrevistas, ¿no? Porque para empezar supongo que muchas veces ni me llamarían directamente porque piensan que soy una odia hombre violenta que merece lo peor. Y bueno, en el caso de que me llamaran alguna vez, pues no sé, creo que cogerían a cualquier otra que de primeras de la que no tengan tanta información y no sepan que ya de primeras va a ser guerrera en el sentido, en esto del género, ¿no? Sí, pues eso, es que es tremendo, ¿no? Que hablar sea peligroso, hablar de derechos sea peligroso. Y lo es, Es atroz, sí. claro, y a todos los niveles, incluyendo el económico, porque claro, si te va a Claro. repercutir hasta ese punto... Eso Pues bueno, pues a mí me parece que si os parece, con todas estas recopilaciones podemos empezar las preguntas. Yo tengo aquí unas cuantas. Antes de eso, quería aportar mi parte, ya he dicho antes, como mujer racializada, española y por tanto con una serie de privilegios con los que no cuentan, antes lo estaba diciendo Alicia, pues las personas que tienen un NIE o que ni siquiera cuentan con un NIE, pues quería que pusiéramos un vídeo para hablar de eso, de lo que implica la sobreexposición, por qué hablamos de sobreexposición cuando simplemente nos estamos expresando, ¿no? Efectivamente. Y hasta qué punto es peligroso ese concepto o ese prefijo, de igual modo que lo es el prefijo micro, que también me parece peligrosísimo, ¿no? Porque acabamos minimizando. Además, debo decir que a raíz de lo de los micromachismos empezó a hablarse de los microrracismos, que fue como que rabia. O sea, podíamos haber acabado con uno y no solo no acabamos con él, sino que encima lo usamos nosotros y nosotras para hacer pequeñitas cosas que son muy grandes, porque como digo, son pues eso, flecos de un sistema que es racista, que es machista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si os parece, ponemos el vídeo, es muy sencillín, pero es para comentaros algunas cosas y luego ya pues me presento y empezamos a hablar.
Bueno, esto es un proyecto que se llama Nadie nos ha dado vela en este entierro. Tiene que ver con, no sé si os sonará, el tema catalán, ¿no? Bueno, pues es una cosa muy nueva, si queréis luego os cuento, el tema catalán, sí. El caso es que, claro, nosotras nos estábamos dando cuenta, algunas personas racializadas, de que estábamos completamente fuera de esto, ¿no? De cómo el tema identitario nacional para nosotras es algo ultra complicado, porque por una cuestión de que hemos crecido con personas que nos dicen constantemente vete a tu país antes del nacimiento de las redes, evidentemente, al final nos cuesta mucho tener una identificación nacional, ¿no? Y tendemos a partir de estructuras más aprehensibles para identificarnos. Yo hablo del barrionalismo, porque además el barrionalismo me parece que tiene mucho que ver con... O sea, que en términos de clase también es más sano, ¿no? Porque, bueno, también se ha hablado de afropolitismo, que perteneces a ese sitio maravilloso en Accra y a esa librería estupenda en Boston, sí, pero no todo el mundo puede, ¿no? Entonces, al final pertenecemos a nuestros barrios, que allí no somos ni la negra, ni el tal, ni cual, sino que somos Lucía y eres hijo de tal y de cual como la gente en su pueblo, ¿no? Entonces, yo soy profundamente barrionalista. Y a raíz del tema este de ver a la gente forrada con banderas y tal, a muchas personas racializadas no solo nos parece súper marciano, sino que incluso nos da miedo, ¿no? Yo, por ejemplo, asocio las banderas de España la primera vez que fui al Bernabéu a ver a la selección española y cómo cuando metió un gol España me hicieron los de detrás así, me pusieron la bandera en la cara y me dijeron gol de España, no de África, ¿no? Entonces, precisamente por ver todo este furor banderil, yo decido empezar, y también desde el anonimato, ya no, precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Del miedo que da hablar de los derechos, de cómo puede tener repercusiones simplemente hablar de igualdad. Empiezo este proyecto para preguntar a gente acerca de este tema. Voy a poner una parte súper cortita y os voy a contar lo que pasa a raíz de esto. Jamás me dirán ni que soy de Madrid, por supuesto, ni que soy de Móstoles, ni que soy de, bueno, esta ficción llamada España. La sociedad española blanca, racista, a las personas racializadas, en ningún momento, como este proyecto, nos han dado vela en este entierro. Para mucha gente en España es incompatible la españolidad con la negritud. Para mí no. Siempre he sido una persona, una niña que mis padres me han repetido que era tan española como el hijo del vecino, y esto es un poco el pozo que se me quedó. El odio no me hace sentirme parte de algún sitio, y aún así siento que este es mi hogar, pero mi hogar porque lo he querido reconstruir de esta manera, porque he querido luchar por sentir este mi hogar, porque no quiero que otras personas me digan que este espacio no es mío. Entonces, conceptos tan cerrados como patria, nación, a mí me limitan personalmente, y me limitan culturalmente e intelectualmente, y más aún cuando se hace con ese fervor y esa vehemencia que veo en los últimos tiempos. Si eres un español blanco, heterosexual, de clase media o clase alta, que no ha salido de las 4 paredes que consideras que son España en tu puñetera vida, o solo lo has hecho de vacaciones, la identidad no es importante, seguramente. Para muchas de nosotras, hoy en día, que esa identidad o esas identidades se nos han sido negadas, adquieren un peso sin igual, ¿no? Sin igual. Creo que voy a estar toda mi vida buscando un lugar en el mundo en el que sentir que formo parte de él, y no lo voy a encontrar. Bueno, pues a raíz de crear este proyecto decidí no etiquetar a nadie. Los vídeos se llaman Nair, se llaman Esther, pero no pongo apellidos y no pongo nada más, ¿no? Y estaba pensando un poco, pues a raíz de vuestras intervenciones, es que cada vez que primero, que a mí me parece súper racista que solo nos llamen para hablar de racismo, ¿no? Cuando podemos hablar de otras millones de cosas, porque aparte de negras somos muchas más cosas. Y segundo, que cuando nos expresamos, es que, y muchas veces dentro de la izquierda, ¿no? que suele ser bastante más doloroso, es que lo primero es o la autodefensa, ¿no? No, pero es que esto, no te excuses, ¿sabes? O el ataque directamente. Entonces, estos vídeos están en YouTube, no se puede comentar.
no, hemos decidido no poner los nombres ni etiquetar y pedimos a la gente que por favor no etiquete precisamente por eso, ¿no? O sea, por ese aprendizaje de Internet del que se ha hablado antes, nosotras ya le tenemos pánico a eso porque bueno, no todo el mundo, ¿no? Evidentemente, porque nos parece innecesario, porque creemos que no nos aporta nada. Es tremendo que digan que esto es sobreexponerse cuando nunca nos han dado vela en este entierro, ¿no? Y cuando al final empiezas a hablar y te dicen, es que te estás sobreexponiendo, ¿no? Al final como que para mí es como una especie de culpabilización, como estábamos hablando antes del cuerpo. Espérate, que el problema no es de la que se muestra, sino del que lo ve con ciertos ojos. Y bueno, me gustaría que ese fuera el punto de partida, ¿no? De hablar de por qué hablamos de sobreexposición. Bueno, me parece muy interesante cuando lo has dicho y además tengo la sensación de que inconscientemente yo también lo había pensado alguna vez, pero es que yo recuerdo que una vez conté que yo estudié periodismo porque yo quería ser reportera de guerra. ¿Sabes? Estas cosas. Y bueno, pues vine en un montón de cosas hasta que al final yo tengo la sensación de que soy reportera de guerra, porque estoy dando crónicas de guerra en una tierra hostil. Entonces, cuando yo digo que es el espacio mixto, o sea, ¿no? Aquí no siento que estoy en una guerra, pero me paro a pensar qué es lo que cuando habéis puesto en Twitter, luego me da mucho miedo siempre porque yo digo cosas de una manera muy inconsciente y luego las veo en Twitter y digo, ay, mamá, ¿para qué habré dicho eso? Pero bueno, pero yo lo creo que es sobreexposición porque se ha convertido en una sobreexposición, porque una mujer feminista hablando de feminismo desde una perspectiva radical, pero bueno, a mí esto me parece una redundancia, el feminismo es radical o es una cosa rara, entonces eso te tiene consecuencias, o sea, Barbija puta se esconde, no hay ninguna connotación. Quiero decir, se ha tenido que escudar en el anonimato por miedo a perder su trabajo. Yo, cuando ha dicho lo del padre en una terraza, pobre, pensa en el mío, pero que también tiene cosas positivas, porque el otro día en una comida un señor dijo una machirulada y una mujer que estaba sentada al lado de mi padre dijo: si te oyera una feminista que yo sé, irá en Chubarela. Y claro, mi padre hizo así, es mi hija. En un momento, Darth Vader, ¿no? Entonces también tiene lo positivo. Lo negativo se lo comerán y cuando ven mis vídeos hacen como, ¿por qué? Pero es sobreexposición porque tiene sobreconsecuencias. Uh-huh. Es decir, en una sociedad decir una opinión más o menos antisistema o que vaya contra la estructura puede tener consecuencias. Decir una opinión feminista siempre tiene consecuencias. Eres una fea, gorda, mal follada, feminazi y amargada, bien, pero además puede resultar incómoda en espacios políticos de izquierdas, en espacios laborales, eres la loca, eres incómoda en tus comidas familiares y en tus cenas de tus amigas. Esto os pasa también, ¿no? Eres la pesada, la incómoda, o sea, ¿no? Es como vas a una cena y tienes dos opciones, yo antes con lo que decía Alicia de que ella no intenta enseñar. Sí, sí tengo una vocación de explicar algunas cosas, pero por la naturaleza de mis vídeos es otra. Pero yo le digo que hago pelealogía, que es una peleagogía. Me la he apuntado porque me la he inventado yo, pero luego la digo mal. Es peleagogía, es decir, hacer pedagogía pero desde la lucha. Y hay veces que tú vas a cenar con tu familia y dices, bueno, me voy a callar. Pero te preguntan, ¿no? O con unas parejas de amigas y amigos, porque las amigas ya las tienes lo suficiente adoctrinadas. ¿Y esto por qué? Y es como, ¿no? Y si no cuentas, eres una borde, y si explicas, molestas. O si cuando todo el mundo, yo qué sé, os ha pasado 1000 veces, lo hicieron súper bonito el año pasado las locas del coño, cuando venían las navidades, lo de el cinturón para madres en navidades. Pues cuando tú estás en una comida y ves que siempre se levanta la misma mujer a servir a todo el mundo y ya no puedes aguantar y protestas, ya estás con lo tuyo. O sea, es una sensación constante de que tuvieras algún tipo de tara en el cual eres incapaz de relajarte con la vida y vivirla con naturalidad. Cuando en realidad lo que pasa es que tienes una perspectiva política que te permite analizar las manifestaciones de opresión todo el rato. Claro. Y entonces la gente se aburre de ti. Y por eso es sobreexposición, se aburre de ti el director ejecutivo de una empresa, se aburre de ti el director de informativos de una cadena de televisión y se aburre de ti la gente a tu alrededor, porque estás todo el día con la guerra. Pero claro,
yo es que no puedo hacer otra cosa ya. Claro, sí. Quería saber si el resto de ponentes nos están escuchando. Yo os estoy escuchando perfectamente. Vale. Yo también. Vale, fenomenal. No sé si queríais comentar. Barbie, ¿empiezas tú y después voy yo? Vale. Venga. Pues es curioso, ¿no? que lo llamen sobreexposición cuando precisamente estamos completamente invisibilizadas y a poco, ¿no? que sobresales ya es una sobreexposición. Es decir, el 99% de los hombres ocupan todos los cargos de responsabilidad, de las portadas, de los artículos de opinión, las direcciones de los periódicos, dirigen el cotarro en las teles, en las radios. Pero sale una feminista diciendo, oye, esto es un poco a lo mejor, no sé cómo decirte, ¿no? A lo mejor un poco misógino. Ya, la sobreexposición, ¿no? Ya, es que es machista en sí, ¿no? Pensar que, o sea, es que tenemos que ser el 50% y tenemos que hablar con la misma vehemencia y tenemos opiniones exactamente igual de válidas, incluso no, a lo mejor más, que la de muchos de ellos, ¿no? Y sin embargo, pues parece que lo nuestro es sobreexponerse, ¿no? Pero claro, es que las consecuencias a esa exposición son tan chungas que al final sí que te sientes un poco sobreexpuesta, ¿sabes? O sea, el efecto es que al final sí que te ves un poco así. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Mientras no seamos el 50% en todos sitios, igual que somos el 50% en el planeta, y hablemos con la misma seguridad y hablemos con el mismo desparpajo y vehemencia con la que ellos se arrogan, ¿no? A poco que digamos, a poco que hagamos, ya va a ser como, pues eso, ¿no? Sobreexposición, ¿no? La misma palabra lo dice. Vale, ¿entro yo ahora o...? Sí. Vale, no, yo quería comentar que recogiendo un poco lo que decía Barbie, efectivamente yo perdí mi trabajo cuando empecé a hacer feminismo en redes. Yo me dedicaba al teatro lírico, yo era soprano. Yo era de las que cantaba con la orquesta detrás y el señor vestido de pingüino. Vamos, que eso lo podéis buscar en las redes sociales, eso era así. Y además era una soprano buena, vamos, de las que yo me he recorrido el mundo entero, vamos, que quiero decir que era de verdad. Yo me dedicaba a eso de verdad. Y en cuanto empecé con mi videoblog y a denunciar el acoso sexual, no me volvió a llamar nunca más ninguna compañía de teatro. Nunca más. Nunca, pero nunca, never. Debo decir que animando a Barbie a que salga del armario si le apetece, que es verdad que te va a quedar sin trabajo, prima, pero que es verdad que te van a llover las ofertas por otro lado, ¿sabes? Porque yo desde entonces hago mis propios espectáculos, ¿sabes? Ya me los produzco yo, tengo una red feminista estupenda que me llaman para todos lados y a mí no me ha hecho falta para nada. Que yo tengo para comer, ¿sabes? Que tengo para comer y que no vas a estar sola si decides salir del armario porque afortunadamente las mujeres hemos empezado a crear una red también profesional. Somos productoras, somos editoras, ya no necesitamos el permiso de los señores para trabajar. Eso por un lado. También quería recoger el concepto de barrionalismo que ha dicho la compañera, perdona, no sé tu nombre. Lucía, vale. Lucía, me ha encantado. Yo me declaro anarcofeminista y no sabía que existía lo del barrionalismo. Anarcotrianera, quería decir. Yo soy de Triana y me declaro anarcotrianera porque reivindico también la nacionalidad de barrio, ¿no? Que como tú decías, ¿no? Al final, tú con quien convives, con tus vecinos, con tus vecinas. Por último, con respecto a de la sobreexposición, decir que en mi trabajo siempre hago mucha diferencia entre privacidad e intimidad. Mi trabajo es muy íntimo en las redes sociales. Yo me expongo mucho a nivel íntimo, siempre hablo de mi vida con mis hijos y con mi marido, hablo de todo, de mis emociones, de mis sentimientos. Creo que un libro de poesía es algo muy íntimo, sin que sea algo privado. Es decir, creo que hay una diferencia entre lo privado, que es un concepto capitalista, ¿no? de espacio, de posesión del espacio, de la tierra, del nombre, de la identidad, de la información, y la intimidad, que la intimidad es otra cosa completamente distinta, que es la verdad, la honestidad, el exponerte desde tu yo, desde el espejo, ¿no? Desde lo que estamos viendo, la persona que ve en el espejo cuando te levantas.
Interesantísimo, la verdad. Voy a hacer una preguntita más y luego ya dejo si queréis que el resto pregunte. Una más, nada más, porque es que pasa también en el activismo afro. Bueno, yo tampoco he contado mucho. Yo trabajo en la ONU ahora, pero llevo 15 años como militante y uso también militante afrodescendiente antirracista, ¿no? Entonces he estado en el Consejo de las Comunidades Negras, he estado colaborando algún tiempo con Afroféminas y bueno, aparte hago pues muchas iniciativas propias. Ahora hablamos un montón de contar nuestras propias historias y está en la línea de lo que dice ella de tener editoriales propias, que todavía no lo tenemos, por lo que hablábamos también de la situación de privilegio de algunas comunidades con respecto a otras, pero estamos en ello, ¿no? En contar nuestras propias historias, aunque sea grabando documentales con el móvil, que esto a mí me gusta mucho además. Yo quería preguntaros por el tema de las críticas, hasta qué punto son útiles, ¿no? Yo doy charlas, por ejemplo, sobre medios de comunicación y afrodescendencia, cómo se presenta la gente negra en redes, en los medios, y peor, cómo se presentan a las mujeres negras en medios, que yo, por ejemplo, puedo poner una anécdota. A mí me dijeron que yo podía, o sea, no, a ver cómo fue. En el viaje a Ecuador de carrera me escogieron Miss Polvo Salvaje cuando yo era virgen, porque todos hemos crecido con esa hipersexualización de las mujeres negras. Yo de pequeña solo he visto a las Cacao Maravillao, a Regina dos Santos y por suerte también a Francine Gálvez y ya, ¿no? O sea, que si hay pocos referentes femeninos, imagínense cuántos hay femeninos negros, poquísimos, y en medios de comunicación igual. Entonces, cuando yo empecé a ir a las charlas, había críticas tremendas, pero me han sido útiles al final, porque me han servido para empezar a discutir el discurso hegemónico, ¿no? Para tener herramientas para saber cómo piensan. ¿Hasta qué punto vosotras creéis que la crítica puede ser útil como forma de construir o hacer más fuerte vuestro discurso? Pero quieres decir, o sea, cuando te hacen críticas no muy constructivas a tu propio discurso. Claro, porque yo ya sé que me van a llamar victimista de entrada y ya sé cómo responder cuando me llaman victimista, ya sé que me van a decir, bueno, pues eso también le pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotras estamos en determinados sitios y nos preguntan cuánto cobramos, cuando estamos esperando a alguien, porque dan por hecho que por el hecho de ser negra y estar esperando, pues vas a ser prostituta, ¿no? Entonces yo ya sé cómo responder cuando un varón me dice, a mí también me han preguntado cuánto cobro. Venga, ¿no? Pues ya ha pasado más de una vez, ¿no? Entonces, esa crítica repetida, reiterada en el tiempo, me está sirviendo, ¿no? Para construir, para armar mi discurso más. No sé si a vosotras también os sirve la crítica. Bueno, yo diría Yo uso la mala, perdón, incluso la no constructiva. Sí, bueno, yo diría que algunas sí. Hay otras que no hay por dónde cogerlas, o sea, los Illuminati. Esto es muy recurrente, yo supongo que a Alicia y a Barbie también les pasará, pero esta teoría de los Illuminati y Soros y tal es como muy recurrente y es que es una absurdez muy grande. Pero sí que hay algunas críticas que me parecen constructivas. Lo que pasa que a mí con las críticas, determinadas críticas, me pasa un poco como con las preguntas, que no te están criticando, ni siquiera te están preguntando, te están cuestionando. Entonces yo hay algunas, o sea, yo una vez, así como una vez hice un vídeo diciendo respuestas para cuñados, pues cuando te digan lo de siempre, ¿y por qué no igualismo? Y bla, o sea, estas cosas que además son muy pesados, siempre hacen lo mismo, o sea, es como cuatro parecidas, pero tampoco tenemos la obligación de ser pedagógicas. Quiero decir, si no me has entendido, pues además yo uso mucho los ejemplos con el racismo, porque yo normalmente cuando nombro a Angela Davis le digo a la gente que haga así, porque para mí fue un universo totalmente nuevo. Y mira, a mí sí me pasó una vez, pero esta era muy constructiva. Yo bueno, no chuleo, pero que me he leído a Angela Davis con pasión y feminismos negros y me parece que es una aportación brutal y desde entonces yo ya no le llamo feminismo, es que antes le llamábamos feminismo al feminismo blanco europeo, es que esto es tremendo. Pero, por ejemplo, una vez que siempre me ha llamado mucho yo uso muchos ejemplos de, tú le preguntarías a un pantera negra qué libro se tiene que leer para no ser antirracista, ¿no? Pues no, ¿verdad? Pues entonces no me preguntes a mí cuál te tienes que leer para ser feminista. Pero sí me pasó una vez que una compañera, por Twitter, yo usaba un discurso de Malcolm X en el que habla del negro del campo y el negro de la casa como quienes están viviendo la opresión desde una posición de mayor opresión y vulnerabilidad y quienes de alguna manera, con una cierta relativa complicidad con el amo, tienen algún privilegio, ¿no? Entonces me vine arriba con el hashtag yo soy una negra de la casa. No, yo soy una negra del campo, no una negra de la casa, y una compañera maravillosa negra me dijo,
yo no le veo mucho este hashtag. Y enseguida me empezó a explicar que en realidad las mujeres que eran las negras de la casa, lo de haber colaborado, habría que verlo, que seguramente tenía mucho más que ver con que eran incluso más atractivas sexualmente para el amo. Bueno, que lo de ser negra de la casa también era una mierda y que una blanca diciendo que era una negra del campo era una mamarracha. Y me encantó porque tuve la tentación de hacer lo que hacen los tíos conmigo, de decirme, a ver, compañera, pero que yo lo estoy haciendo desde la solidaridad y que plan... Y dije, tienes toda la razón, me callo. Y empezó una conversación por Twitter maravillosa en la que ella me decía, jo, te agradezco el... Y yo, ¿qué me vas a agradecer? O sea, te agradezco que me hayas hecho la crítica con tanto cariño, pero coño, tú eres negra y tienes la opinión de cómo se usa bien la palabra negra y no yo. Entonces, ese tipo de críticas a mí me parecen maravillosas, pero me veo en la tentación, que ese día no caí, por eso es la que os cuento, la buena, de enfadarme como se enfadan los tíos cuando, ¿no? Cuando dicen eso. A mí también me han tocado el culo en los bares, a mí también, o nos estás llamando a todos violadores, que a ti te dan muchas ganas de decir, te estoy llamando bobo, mejor, ¿no? Pero entonces, pero me solidarizo con eso porque en esa posición me he visto yo. La primera vez que una latinoamericana no me dijo a mí, dijo en una sala, hace mucho, que el feminismo europeo era colonialista. A mí me sentó fatal, porque yo, hermanas latinoamericanas, por favor. Y que luego encima cuando he ido a Estados Unidos y me llamaron Dark European en la frontera y fue como, madre mía. Pero bueno, que no os voy a contar mi vida. Pero a mí, en general, las críticas están las que no me aportan absolutamente nada más que la fortaleza de tenemos que seguir, o sea, está clarísimo y me refrenda que tenemos que seguir en esta pelea. Luego están las que no me da la gana de ser pedagógica, vete por ahí, que esto ya lo llevamos contando toda la vida y nos estás cuestionando, no nos estás criticando. Y luego las que me escuecen, que esas son las que me hacen, ¿no? Pero normalmente no me las hace un tío. Eso es muy poco habitual. ¿Qué opinan nuestras compañeras hologramas? Pues si queréis, en el mismo orden de antes, si os parece. Yo quería decir algo antes porque has dicho que bueno, te llamaban victimista y te llamaban tal y cual y que tú ahora sabes responder a eso, ¿no? Pero yo eso no lo llamaría, no sé si lo llamaría una crítica constructiva, si hay un blanquito diciéndote que eres victimista. A mí eso me parece una crítica destructiva, realmente. Yo crítica constructiva a cuando hay una crítica hecha con sororidad, sobre, por ejemplo, en algún artículo mío sobre una crítica con sororidad y exponiendo su punto de vista, luego esté de acuerdo yo o no, pero desde el respeto y desde la sororidad, ¿no? Eso sí lo veo una crítica constructiva. El otro tipo de crítica, la que te refería, que si te han dado argumentos, ¿no?, para fortalecer tu discurso, pues me lleva pasando desde el primer minuto, ¿no? Porque al escribir en el diario se forma ahí un guirigay en los comentarios de machirulos, psicoanalizándote y diciéndote y criticándote, que lo que hace es que son mis musas. Luego yo saco de ahí artículos y artículos y artículos. No, en realidad lo que te pasa es que eres una victimista. Artículo de por qué el feminismo no es victimismo. No, a ti lo que te pasa es que eres bollera. Vale, ¿por qué los machistas dicen que las feministas son bolleras, ¿no? Entonces como que te dan muchas ideas para hacer nuevos artículos. Es como conocer al enemigo para saber cómo piensa y entonces rebatirlo en otro nuevo artículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, escuchar cómo piensan y leer cómo piensan me ha hecho, pues, crear argumentos nuevos contra cosas que yo no sabía ni que se decían, ¿no? Y crear discursos nuevos con los que poder luego crear artículos de opinión, ¿no? Así que sí, estoy contigo en eso de que por supuesto te fortalece tu discurso, porque como dice Iranchu, la verdad es que hay cosas que no hay por dónde cogerlas y que son súper fácil de rebatir, ¿no? Sí, y porque a veces como que tú te rodeas, ¿no? Al menos a mí me pasa, de gente que piensa parecido a ti, ¿no? Entonces llega un momento en el que te olvidas de que fuera sí. hay gente que no tiene mucho que ver contigo, ¿no? Sí. Entonces por eso lo comentaba. Sí, quizá lo de crítica constructiva no, pero sí crítica que sirve para construir tu discurso más, ¿no? Más sí, bien. Sí, en eso completamente de acuerdo, sí que sirve, sí.
Pues si quieres, Alicia. Sí, bueno, yo por un lado quería también hacer una diferenciación entre crítica constructiva, crítica destructiva y también agresión pasivo-agresiva, porque muchas veces nos intentan colar una crítica por una agresión en toda regla, una agresión pasivo-agresiva con este tono políticamente correcto de es que no te estoy llamando, no te estoy insultando, hombre, ya, pero me estás diciendo algo que conlleva un machismo, un racismo, lo que sea, ¿no? Intrínseco, que ya de por sí es una agresión, ¿no? Después creo que en Internet tenemos que saber también escoger muy bien las batallas que vamos a librar y quiénes queremos que sean nuestros enemigos o nuestras enemigas, ¿no? Porque si no, al final te agotas. No puedes estar respondiendo a todos los troles que te llaman y que te escriben y que es imposible poder resistir en las redes echando cuenta a todo el mundo, ¿no? Por otro lado, creo que todo sirve y de todo se puede aprender, es verdad, que se aprende mucho y dan mucho juego para escribir artículos y todas estas cosas que estáis diciendo, ¿no? Pero también es verdad que no necesitamos ser maltratadas para aprender cosas, ¿no? Yo creo que hay que también saber poner un límite a eso y decir, bueno, es que... o incluso si no podemos ponerlo, porque realmente en las redes sociales lo que ocurre es que efectivamente cuando yo escribía en Pícara teníamos ahí esta historia de ¿qué vamos a hacer con los comentarios? Dejamos comentar, no comentar, y es imposible, porque si no comentan en la página lo van a decir por Twitter, al final la agresión pasivo-agresiva te llega, ¿no? Entonces, si esto realmente no lo podemos parar, sí que tenemos que nombrarlo agresión, y sí que tenemos que decir, bueno, yo no necesito que tú me trates como si fuera yo alguien inferior por ser mujer, por ser negra, por ser pobre, para yo aprender algo de la vida. Nadie necesita ser maltratada, ¿no? Y esto también tenemos que nombrarlo como tal. Por otro lado, y ya termino, creo que una buena crítica y una buena recepción de una crítica está muy directamente relacionado con el ego y cómo de controlado tengamos a nuestro ego, ¿vale? Tanto para hacer la crítica como para recibir las que hagamos. Sinceramente, y esto lo digo con el corazón en la mano, no hay nada que me llene más de alegría que cuando veo que alguien se ha leído un artículo mío y me comenta que no está de acuerdo y me lo argumenta bien, pero argumentándomelo bien, quiero decir... Uy, se te oye regu. Diciéndome, mira, yo que pienso esto, y en los blogs considero que son interesantes, que de ahí a yo tener una pelea con alguien porque no está de acuerdo conmigo, no van por ahí mis cosas. Entiendo. Me dicen que tenemos espacio para 5 preguntas, así que levantad las manos a ver si... 5 preguntas a la una. 5 minutos. Uy, vaya. Entonces cambia la cosa. Bueno, yo no es tanto una pregunta como una reflexión, que es la primera vez que las mujeres estamos en lo público y yo creo que desde toda la teoría feminista, Kate Millett, Maribel, Amelia Alcárcel, todas nos tienen explicado por activa y por pasiva que quieren silenciar las voces de las mujeres, que no nos quieren en lo público, que incomodamos, porque queremos hacer un cambio muy estructural que les quita sus privilegios y de ahí toda la misoginia que recibís. No es sobreexposición, es que estáis en lo público y yo espero que para que no os vayáis, así que mucho ánimo, mucha fuerza, que cada uno estamos en nuestro frente y hay que hacer mucha resistencia, que es muy duro porque no solo es misoginia, ¿no? Es que a veces es una ginofobia que solo se meten con tus órganos sexuales como si no tuvieras cerebro, ¿no? Es una cosa tan absurda. Esta cosa que hizo Merivir tan interesante de buscarlos y preguntarles ¿por qué dices eso sobre mí si no me conoces? ¿No? Y cómo le acabaron pidiendo perdón y tal, porque le pusieron piel y huesos y de repente se dieron cuenta que no era una cosa. Pero que hay que hacer mucha peleología, ¿no? Y queda mucha tarea. Muchas gracias porque las 3 hacéis un trabajo estupendísimo, o sea que muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál creéis que es ahora mismo el papel de las empresas de Internet en los machismos o en la difusión de las amenazas, ¿no? Ahora mismo. Cuando digo las empresas de Internet es Twitter, Facebook, etcétera. ¿Qué papel tienen? ¿Qué responsabilidad? Hombre, pues gracias. Yo en mi caso, a mí me han cerrado la página de Facebook por pornografía
en varias ocasiones ya, y una de ellas era una foto de Tina Modotti en pelotas, pero de Tina Modotti del año 40 y pico. Quiero decir, imaginaros el gran susto que se puede llevar alguien por ver una foto de Tina Modotti, que es una fotógrafa, supongo que conocéis, una fotógrafa maravillosa, pero que era del año 40 y pico. O sea, hay censura. A mí también me han cerrado la página de Facebook, la de Factorial Lila, además, que tiene muchísimos más seguidores que la mía, porque un tío usó mi página mía para mandarme mensajes directos diciéndome que soy una imbécil y que ojalá no sé qué, bueno, mensajes, insultos. Entonces lo que hice fue sacar un pantallazo de los mensajes y de su perfil y decirle por si le queréis saludar, y claro, le saludó mucha gente de mi parte, y entonces él me denunció y cerraron la página. Y en Twitter nunca, creo que, ahora ya no puedo decirlo, creo que uno de todos los reportes que he hecho, le han cerrado temporalmente la cuenta a una persona, y soy alguien que le dicen ojalá te viole un camión de moros por el culo, ojalá a ti quien te va a violar si eres un engendro humano, me llaman etarra 3 o 4 veces al día, o sea, quiero decir cosas que constituyen delito, no tonta, no me gusta lo que piensas, ¿no? Y yo lo reporto y con pantallazos y todo, y no pasa nada. Entonces, y luego, bueno, hay 1000 casos conocidos, pero quiero decir, yo antes también quería hablar, hay muchísima impunidad. Cuando amenazas a una feminista hay una impunidad brutal. Y hasta tal punto que Twitter ni te cierra la cuenta, ¿no? Y sin embargo, os acordaréis de la filósofa frívola. Le cerraron la cuenta por un tuit claramente sarcástico en el que, bueno, pues les dedicaba lo que... ¿Os acordáis? Era una tweet star. Y le cerraron la cuenta por decir lo que le podían hacer al chico este que ha asesinado a las dos mujeres en Cuenca, que acaba de ser condenado, ¿no? Entonces, en mi caso, inacción total cuando es amenaza, y no... Cuando a la que me denuncian es a mí, porque tengo claro que me cierran por pornografía porque alguien me denuncia. YouTube también me ha censurado vídeos por usar canciones comerciales, que son canciones comerciales que yo a su vez he sacado de YouTube. O sea, hay un montón de gente ahí intentando que me corten, que me cierren, y YouTube, Facebook y Twitter les hacen caso. Pero bueno, en Facebook y en Instagram está prohibido los pezones femeninos. Y los masculinos no, en un alarde de estupidez, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso personal, mal, pero en general son herramientas heteropatriarcales clarísimas. Y tú pon un tuit, ayer entró en prisión, antes de ayer, un chico de Bilbao, por poner un tuit de un acto que hizo hace 12 años en la que sacaba una foto de un amigo suyo que estaba preso, 1 año a prisión. O lo que le pasó a Cassandra, se llama esta mujer, perdón, iba a decir Samantha, pero no. O lo que le pasó a Cassandra, a Jorge Strawberry, y sin embargo a nosotras, quiero decir, si alguien quiere un día hacer una tesis doctoral o ejercer como abogada con todas mis amenazas, yo le paso un montón de pantallazos, pero no va a ir a ningún sitio. O sea, es complicidad con el heteropatriarcado. Ahora me cierran la cuenta ya. ¿Queréis responder también? Pues yo de esas también tengo unas cuantas, también me han cerrado el perfil. Yo ni siquiera subí, a mí me pusieron en Twitter la foto de, bueno, un tipo diciendo quédate con mi cara, una foto de su cara, quédate con mi cara porque te voy a asesinar. Entonces hice un pantallazo, lo subí a Facebook y puse, creo que alguien está usando la foto de un muchacho para hacer ver que es él, pero dudo que sea él. Si alguien lo conoce, porque no pensaba que fuera tan tonto, ¿no?, de poner su foto, esta es la cara del que te va a matar, ¿no? Entonces dije, si alguien conoce a este chico, que lo avise para que reporte esta cuenta de Twitter, etcétera, etcétera. Facebook me cerró la cuenta por subir la foto de ese chico. Entonces, claro, teniendo en cuenta que yo reporto cientos de veces a cuentas que me insultan, a cuentas que me amenazan y no pasa nada, pues parece claro, ¿no?, que a Facebook se la pela. Y de Twitter ni hablamos. Hace unos días recibí una foto de unos testículos, ¿vale? Me metí en la cuenta y era una cuenta que solamente se dedicaba a subir fotos de su pene y de sus testículos a feministas.
¿vale? Entonces lo reporté a Twitter y Twitter me contestó que gracias por comunicárselo, que su intención era la de crear un entorno seguro para que todos pudiéramos opinar libremente, pero que esa cuenta no quebraba ninguna política de publicación de su red social, ¿no? Esto es lo que pasa. Una cuenta que se abre simplemente para poner a mujeres fotos de testículos se está expresando libremente, no hay nada censurable en ello según Twitter, pero a mí sí que me cerraron la cuenta en Twitter por poner la foto de avatar en Twitter. O sea, un tipo dijo cualquier barbaridad, algo como que, no me acuerdo qué era, algo como que un liberal, ¿no? Que vas a estar. Decía que, bueno, que él no iba a pagar, no quería pagar de sus impuestos la vacuna contra la sífilis, o no quería pagar tratamientos contra la sífilis, porque allá ella las putas, ¿no? Como si solamente... O la hepatitis, mentira, era la hepatitis, como si solo las putas, ¿no?, tuvieran hepatitis, como si la hepatitis fuera una cuestión de... Y aunque lo fuera, vaya. Entonces, tenía puesto una foto de avatar de su cara y yo cogí esa foto que él tenía publicada previamente en Twitter, la puse en Twitter y dije, por favor, no cojáis hepatitis, que al final, ¿quién la tiene que pagar? Él y la foto, ¿no? Entonces Twitter me chapó la cuenta, ¿vale? Twitter me chapó la cuenta a mí, al de los huevos no, a mí sí. Entonces es como, algo está fallando, no os estáis dando cuenta, o sí os estáis dando cuenta, pero de momento es la pela, ¿no? Entonces, claro, te das cuenta de que son empresas dentro de un sistema capitalista que se la pela completamente, si eres mujer, si eres pobre, si eres negra, si eres lo que sea, y que lo único que quiere pues, es generar tráfico, tener mucha publicidad, que la gente clique, que la gente hable, y si además esta denuncia mía provoca un montón de tweets al respecto, como pasó, ¿no? Que llegó a trending topic mi nick, porque me habían cerrado la cuenta, ¿no? Entre los que daba pena y los que daba alegría, aquello llegó a trending topic. Y entonces, pues Twitter ahí se vio beneficiado. Luego, pues, devolvérmelo a la semana, pues ya está, pero el Guirigay lo optaron, ¿no? Entonces, Facebook a mí me cierra la página cada 2x3 por motivos pintorescos como este, ¿no? Cuento, muchas veces me dan la explicación, tengo que escribir y hacer burocracia para que me la devuelvan y bueno, un día me la quitarán del todo y ya está. Y no sabré ni por qué, porque ya lo único que lo uso es para colgar los artículos que escribo. Un link y adiós. Pero es que aún así me lo cierran y no sé ni por qué. Entonces, bueno, obviamente dentro de un sistema como este, las redes sociales van a ser, yo creo, siempre como son y no hay posibilidad de enmienda con esto. Vale, pues tu respuesta, por favor, Alicia, y nos vamos despidiendo. Vale, bueno, pues yo quería decir que las redes sociales pertenecen a empresas y por tanto son instituciones. Y como instituciones que son de una sociedad patriarcal, pues son machistas, igual que lo es la universidad, igual que lo es el matrimonio, igual que lo es la pareja, quiero decir, igual que lo es... ¿Perdón? No hemos dicho nada. Que igual que lo es cualquier otra institución, no lo es ni más ni menos que lo pueda hacer, por ejemplo, una universidad. Ahora, la cuestión es qué actitud vamos a tomar dentro de las instituciones las mujeres. ¿Vamos a ser el gusano que está corrompiendo la manzana por dentro? Que es así como a mí me gusta verme en una red social, ¿no? Yo quiero ser, me parece incluso divertido usar los vericuetos que las instituciones en general encuentro dentro de las instituciones para reventarla por dentro, ¿no? O sea, yo creo que al final es muy divertido que YouTube te cierre. No deja de ser paradójico, ¿no? A mí YouTube me cerró los vídeos, me cerró el canal durante un tiempo después de lo del cazador cascado que he explicado, pero al mismo tiempo me estaba felicitando. ¿Me explico? Por todas las visitas que estaba teniendo. Era como una cosa muy rara, ¿no? Me estoy quedando sin batería, voy a cambiarme de espacio. A ver, por otro lado, quería contaros una cosa que me ha pasado últimamente. La gente utiliza WhatsApp también como espacio cerrado no, David, deja. Como habitaciones que crean
para acosar. Eso es la última moda ahora de acoso cibernético. Me metieron en un chat donde había 70 y tantas personas a las que yo no conocía, todos números desconocidos, y nos habían metido a feministas, a vascas también, a personas vascas y a personas negras de ambos sexos. Y nos habían metido en un grupo donde había muchísimos nazis y donde desde allí pues nos insultaban, básicamente. Y también ponían links a chat pederastas. Esto ha sido lo último que me ha pasado, así por contaroslo, ¿no? Que cómo se van renovando ellos incluso en las redes sociales para nuevas cosas de acoso. Es como una habitación virtual donde acosar a negros, feministas y vascos. Tremendo. Creo que te han respondido, ¿no? Bueno, pues... ¿Perdón? No, que habéis respondido, vaya, que ha quedado claro. Que pues vamos a tener que ir despidiéndonos. Quería dar las gracias a todas las personas que han venido aquí, a las organizadoras, por supuesto a las que habéis intervenido. Y no sé, supongo que tendréis que decir algo más vosotras, porque... Vale. Y os dejo con Yolanda entonces. Muchísimas gracias.